Hola, ¿qué tal? Una vez más vamos a compartir un momento de aprendizaje, de fe. El día de hoy, pues estamos en el mes de diciembre. En México nosotros celebramos a nuestra Madre María, a la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Pues por eso estamos nosotros pues contentos de compartir un momento sobre la maternidad de María. Pero alrededor de María existen muchas preguntas, muchas dudas que algunos de ustedes nos han hecho llegar, pero también hay muchas cosas que nosotros debemos saber, que a lo mejor sabemos, pero no las sabemos de la manera correcta. El día de hoy vamos a platicar acerca de ello. Primero, hay una duda que siempre sale, ¿no? Y más que nada con nuestros hermanos separados, nuestros hermanos esperados en la fe que nos hablan sobre que María es mediadora, ¿no? Y dicen, ¿cómo que María es mediadora si el único mediador es Dios, es Jesús? Lo escuchamos en una de las cartas de San Pablo donde se nos dice que solamente hay un solo Dios y un solo mediador y Él es Jesús. Entonces, nosotros podemos partir de eso como correcto. Es correcto lo que dice San Pablo, pero también nosotros mencionamos a María como, si nosotros investigáramos tal vez un poco más acerca de la palabra mediador, pues diríamos, es correcto lo que dice San Pablo, pero también es correcto lo que nosotros decimos. Una persona mediadora es la persona que está en el medio de las dos personas que tienen conflicto, por así decirlo, o quienes van a hacer un pacto o algún trato, ¿no? En este caso, María, decimos que es más que mediadora, es intercesora. María es quien ora por nosotros, quien, como en las bodas de Caná, que es el mejor ejemplo, donde María ve la necesidad de los que se están casando y dice, oye, se acabó el vino. Entonces María le dice a Jesús que entonces haga pues lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, en ese momento, pues Jesús eh, lleva a cabo su primer milagro, ¿no? Entonces, es importante reconocer a María como intercesora. María, quien ve nuestras necesidades, quien identifica y sabe qué es lo que nosotros necesitamos, y de la misma manera le pide a Dios, en este caso a su Hijo muy amado, a Jesús, que preste atención a nuestra necesidad. Por eso nosotros rezamos a María y nosotros nos acercamos a ella por medio del rosario, de la oración y le decimos, María, intercede por mí ante tu Hijo muy amado. Y que así el Padre escuche nuestra oración. Entonces, lo mismo decimos con los santos que les pedimos alguna oración, alguna intercesión y les suplicamos que por medio de ellos Dios escuche nuestra oración. Entonces, María es intercesora nuestra. María, como buena madre, se acerca al Hijo a suplicarle por nosotros. Entonces, es una invitación también a todos nosotros a acercarnos a orar a María para que el Señor escuche nuestra oración, a interceder, que interceda por nosotros. Otra de las dudas muy comunes es, ¿qué pasó con María? ¿Dónde quedó María? ¿Dónde está la tumba de María, por ejemplo? Pero María no tiene tumba. María no murió. Por eso nosotros recordamos la asunción de María, que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Su cuerpo incorrupto permanece en el cielo. Como Elías fue arrebatado por un carro de fuego, María fue llevada al cielo. María no muere. María permanece siempre viva, entonces en el cielo, ¿no? Pero por ejemplo, lo que acabo de decir es un dogma de fe. ¿Qué es un dogma de fe? El dogma de fe es una, vamos diciéndolo de esta manera, es una invitación de parte de la iglesia que nos invita a creer algo. Pero no nomás porque sí, porque tienes que creer esto y a fuerza tiene que ser así. No, sino que a lo largo de la historia han presentado muchas maneras de pensar, ¿no? Muchas maneras distintas de pensar y muchos negaban lo que había pasado con María o en este caso decían, ¿cómo puede ser, no?
Este es un dogma en base a la historia, en base a estudios, en base a veces hasta en algunas ocasiones pues concilios, ¿no? Donde se han reunido los grandes líderes de la iglesia y han dicho, oye, ¿por qué creemos esto? El caso fue del credo, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué es lo que ustedes creen? Entonces se empezó a desarrollar el credo de los apóstoles y una tras otra. Y entonces todo lo que nosotros ahora mencionamos como dogmas eh, son estas estructuras en las cuales nosotros ya tenemos una base, un estudio sobre eso, ¿no? Entonces, en la parte mariana, en el tema de María, podemos encontrar 4 dogmas muy importantes que encierran esto. Y el primero es el que le acabo de mencionar, ¿no? Que María fue elevada al cielo en cuerpo y alma. Entonces, de manera que no existe rastro o tumba o huesos de María en la tierra, porque María fue elevada al cielo. De otra forma, también podemos recordar otro de los dogmas, que es la maternidad de María, María, Madre de Dios. Eh, Mucha gente a lo largo de la historia había algunas ideologías las cuales negaban que María fuera Madre de Dios, pero negar la maternidad de María, negar a María como Madre de Dios, es negar también a Jesús como Dios. ¿Por qué? Porque al nosotros decir que María no es Madre de Dios, podemos decir que Jesús no era Dios. Y nosotros creemos también que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Entonces era verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces María sí fue madre de Jesús hombre, pero ese mismo Jesús hombre no puede separarse de Jesús Dios, por así decirlo. Entonces María es madre de Dios y no podemos negar eso. Si nosotros negáramos que María no es madre de Dios, entonces podemos decir también que entonces Jesús no es Dios. Entonces no es lo que nosotros creemos. También nosotros creemos en el tercer dogma que podemos nosotros recordar, es la virginidad perpetua de María. María siempre virgen. María que fue quien tuvo al niño Jesús por obra del Espíritu Santo. También lo decimos en el credo, ¿no? Entonces, María siempre virgen. Entonces, María que fue, en algunos textos de la Escritura se escucha y algunas personas se escandalizan y dicen, ¿cómo es que Jesús tenía hermanos? Dicen, ¿no? Entonces, pero después recordamos que Jesús dice, todo el que escucha mi palabra, escucha mi voz y la pone en práctica, pues ese es hermano mío, es hijo mío. Entonces, de esa misma manera, nosotros entendemos ese contexto bíblico, ¿no? Bajo ese contexto, ¿no? La otra es la Inmaculada Concepción, que María nació pues sin pecado original. Eso está impresionante. Eso sí me impresiona y me sorprende mucho, ¿no? Que María ha sido pura desde su nacimiento. ¿Cómo es esto? Porque Dios la ha elegido. Así de sencillo. Dios la ha escogido para que desde antes de nacer fuera libre de pecado. De forma que ella es la ejemplo para nosotros. ¿Por qué no entonces pedirle intercesión a ella que desde nacer, ella nació sin pecado? Fíjese. Entonces es muy importante y muy interesante esto. Entonces, y pues el cuarto obviamente, que es la Asunción de María, que fue el primero que mencionamos. Entonces, son 4 dogmas muy importantes, los cuales nos invitan a tomarla en cuenta en nuestra vida de fe, en nuestro caminar cristiano. María siempre virgen, María la Madre de Dios, María la Inmaculada, desde su concepción María fue inmaculada. Y la Virgen María que fue elevada al cielo en cuerpo y alma. También otra de las dudas, y voy a ser a lo mejor un poco alegórico con este tema que vamos a tomar, que es las advocaciones de María, o la pregunta es, ¿por qué hay tantas vírgenes?
y de maneras distintas, vestida de manera distinta. ¿Por qué hay tantas vírgenes? No es que haya tantas vírgenes, hay una sola madre, hay una sola virgen, una sola madre de Dios. A lo largo de la historia, María se nos ha presentado de esa forma, de maneras distintas. ¿Por qué? Depende de las necesidades. Unas pueden ser por medio de las apariciones. Por ejemplo, la Virgen de Fátima, que se aparece en Europa con su traje blanco, con su piel blanca, ¿no? Impactante. Entonces, María se presenta a ellos de esa manera. Pero también recordemos lo que estamos a punto de celebrar en el 15 de diciembre, el 12 de diciembre, perdón, que es María la Virgen de Guadalupe. Cómo se les presenta en México, cómo se presenta a los indígenas en aquel tiempo, como una persona de tez morena, de tez humilde, ¿no? También con su atuendo que en él lleva mucha explicación, que lleva mucho mensaje, tanto las flores que lleva por acá, tanto la luna que sale de sus pies. Entonces, son presentaciones en las cuales María se nos presenta a nosotros. Otra, que a lo mejor no es aparición, pero que yo la veo como una imagen, ¿no? Como una foto, como si se hubiera tomado una foto en el momento. Hay un relato de eso que me gusta mucho la imagen, es la imagen del Perpetuo Socorro. Y en la imagen nosotros del Perpetuo Socorro podemos ver a un niño que está lleno de mensaje, ¿no? Que vemos a María cómo agarra al niño, lo cuida y lo protege bajo su regazo. Y aparte vemos a un niño entre preocupado y asustado, ¿no? Y vemos en los lados a dos ángeles, uno con cruz, otro con unos clavos y su guarachito trozado. Entonces vemos cómo la explicación que se las daban en aquel momento era que el niño Jesús asustado, atormentado por estos ángeles, asustado, ¿no? Por lo que era la revelación de su muerte, corre hacia la madre ya sin un guarachi trozado, ¿no? Una sandalia trozada. Entonces lo abraza María y lo protege, la Virgen del Perpetuo Socorro. Entonces hay muchas advocaciones y así como esas vamos a encontrar más. En una ocasión un sacerdote un gran maestro, ¿no? El padre Cesario en aquel tiempo nos hablaba en una de las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe y decía que María es como es una mujer, decía, ¿no? Es una mujer que le gusta verse bien y que le gusta verse ad hoc, decía, ¿no? A cada situación. Entonces María es como esta mujer hermosa que quiere verse bien en todos los lugares, decía, donde que viene una fiesta y se pone un vestido y viene otra fiesta y se pone... Para eso les digo que iba a ser un poco alegórico, ¿no? Entonces, pero qué interesante esto. María se nos presenta de maneras distintas. Y es que son estas partes, estas facetas de María las que nos hacen acercarnos a ella. ¿Cómo no acudir, por ejemplo, a María del Perpetuo Socorro en un ejemplo, ¿no? Si vemos que ella socorre, es una manera en la que nosotros podemos describir también a María. María, la que socorre. Podemos ver a la imagen de la Purísima Concepción o de la Inmaculada Concepción, tan una persona, una joven, ¿no? Una mujer joven que te invita a vivir en la pureza, ¿no? Entonces, o vemos a la Virgen de Fátima, que es en esta mujer que nos invita a oración, a la oración, a la conversión. Entonces, estas advocaciones nos acercan siempre a lo que es María. María, una sola Madre de Dios, una sola persona, pero diferentes advocaciones, diferentes maneras en las cuales se nos presenta. Entonces, no tengamos miedo a acercarnos a María, no tengamos miedo en pedirle la oración y pedirle todo lo que nuestras intenciones en las manos de María, si nosotros las podemos poner, están en buenas manos, ¿no? Decía algunos de los santos por ahí que siempre invocáramos a María, porque quien invoca a María nunca cometerá pecado mortal.
Entonces, María siempre nos va a acercar a la pureza. Eh, Como anécdota recuerdo dos anécdotas, ¿no? Que se las podemos encontrar en los libros de algunos santos. En este caso les cuento el de San Bernardo de Claraval. San Bernardo caminaba por las calles y tenía de costumbre saludar a cada imagen que miraba en una casa, por ejemplo, adiós María, adiós María, adiós María. Mientras él caminaba, saludaba a todas las imágenes, parecía, él se consideraba a veces hasta loco, ¿no? Saludar a todas las imágenes, adiós María, adiós Madre. Y en una ocasión Bernardo iba tan preocupado por tantas cosas, ¿no? Iba preocupado y molesto, ¿no? Y sin darse cuenta pasa por una imagen donde estaba la Virgen María. Y en eso escucha San Bernardo una voz de María. Le dice, adiós Bernardo, ¿no? Entonces, a veces nosotros por las vicisitudes de la vida, por la prontitud en la que vamos caminando, podemos olvidarnos de que María está con nosotros, pero María nos mira con ojos de amor y nos dice, hola, hola muchacho, hola, ¿cómo estás? Y nos bendice. Otro, y por lo cual yo les decía hace un momento de que quien ora a María, quien pide la intercesión de María no comete pecado mortal. Se me viene a la mente también, podemos leerlo en el libro de San Antonio María Claret, un santo ejemplar, el cual nos invitaba siempre a orar a María, ¿no? Entonces, en su autobiografía de San Antonio María Claret encontramos esta historia muy hermosa en la cual dice que mientras él estudiaba en el seminario, tuvo una tentación contra la castidad. Y en ese momento dice que se acurrucó en su cama y se hizo bolita y empezaba a invocar a María principalmente y a todos los ángeles, a todos los santos a los cuales él siempre le pedía intercesión. Los santos de cabecera, decimos, ¿no? Entonces, él empezaba a suplicar. Entonces, al voltear de la cama, mira a María con una corona. Mira a María con una corona y le hace un reto, ¿no? Si lograba vencer esa tentación, ella le iba a regalar una corona. En su mano traía una corona, la corona de la castidad. Entonces, él logra vencer, dice, esa tentación. Y él llegó a ser obispo, ¿no? Y dice, no, no tuve, dice yo, después de ese momento, una tentación en contra de la castidad. María cumplió su palabra, ¿no? Yo la miré, ella me habló y me regaló esta corona. Entonces, San Antonio María Claret, un santo ejemplar, eh, que nos invita con estas historias a no perder entonces nuestra fe, a no dejar de mirar con ojos de amor a María, porque ella sí nos mira. Ella nos mira con ojos de amor y espera de nosotros acercarnos a Dios. No quiere quitarle el puesto a Dios, quiere que nosotros nos acerquemos a Dios. No podemos separar a María de Dios, no podemos decir que María es Dios, no podemos decir eso, no podemos decir que María hace milagros, no. Podemos decir que gracias a María nuestras intercesiones pueden ser escuchadas. Gracias a María. Pero ella no hace milagros, es Dios. Entonces, acudamos a Dios por medio o por intercesión de María Santísima. Acerquémonos a Él y reconozcamos entonces que Él es santo y que hay un solo Dios. Dios los bendiga. Hasta luego.